En este último bloque de cambio, nosotros vamos a comenzar con los reflejos cardiovasculares más comúnmente encontrados. Y con ellos pues, vamos a darle una aplicación clínica. Lo primero es, en este tipo de gráfica uno ve varias cuestiones. El sistema cardiovascular tiene que ver con varios niveles de control. Hay estructuras por encima del bulbo raquídeo que son importantes, en el mesencéfalo, en el diencéfalo, en el sistema límbico, en la corteza, el cerebelo, todo tiene que ver con el sistema cardiovascular. Pero sí hay que saber que hay un centro muy importante regulador de tomar de decisiones importantes que se encuentra a nivel del bulbo raquídeo. Y en el bulbo raquídeo, allá vamos a encontrar lo que ya nosotros hemos visto, una señal integradora de varias partes del cuerpo que vienen de arriba y de abajo, y ella va a tomar una determinación el bulbo de dar una respuesta favorecedora, unas veces mayor al simpático y otras al parasimpático. En el bulbo raquídeo tenemos que encontrar entonces la señal donde nace el presimpático, que es el núcleo rostral, ventral, lateral bulbar, bilateralmente localizado, y también tenemos que encontrar la salida del vago. Allá hay dos núcleos, ambiguo, retroambiguo, y el núcleo motor dorsal del vago, que se encuentran en el bulbo raquídeo. El núcleo del tracto urinario es simplemente el sitio de llegada a las señales tanto de arriba de abajo, integradoras, y ella pues hace un balance de acuerdo a lo que le esté llegando. Ese balance los hace en forma de número de potenciales de acción que le lleguen. Hay unos potenciales de acción que cuando llegan al núcleo del tracto solitario, él los va a interpretar como una señal inhibitoria. ¿De quién? Del simpático y favorecedor al parasimpático. Sin embargo, a veces llegan también potenciales de acción al mismo núcleo del tracto solitario, provenientes de otras partes del cuerpo, y el mensaje interpretado en forma de potenciales de acción recibidos ya no van a ser lo que le pasaba antes. Antes hacía unas veces que cuando le llegara más potenciales de acción inhibía el simpático y favorecía el parasimpático. Ahora otro tipo de señales que vamos a ver, cuando llegan en forma de mayor número de potenciales de acción, ya no lo va a interpretar como inhibir el simpático y favorecer el parasimpático, sino lo contrario. Son señales o reflejos que en vez de inhibir el simpático lo van a alborotar. En resumidas cuentas, si uno no es muy inteligente, con un número mínimo de deducción, ya vamos a hacer parcial nuestro, casi ya. Y ahí no arrancó. Le digo, si sabe que ya usted me conoce como pienso yo, como pregunto yo, ya le estoy haciendo los correctores, pero examen de conciencia, usted no me está ganando, cambie totalmente. Queda flocular, si usted quiere hacer total, no hay más. Ya hablé con Benje, ya sabemos quién va, más o menos quién va más, pero es que uno también en la vida tiene que ayudar, yo no tengo que rogarle a usted que quiere ganar. Y después ya adolescente, pasadito. Y uno ya debe saber qué hacer en la vida. Se pega de alguien, del profesor, de un y ya no más, hay que cambiar. Los que faltan, hay unos de muy buenas notas. En general me parece que la gente ha mejorado mucho, en mi opinión. Pero hay otra gente que mejora. Vuelvo y le digo entonces, ¿qué debe concluir uno? Hay unos reflejos que estimulan el simpático y otros que lo inhiben. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo mismo, llegar potenciales de acción, los va a interpretar el núcleo del tracto solitario distinto. Unas veces que le llegue más potenciales de acción, dice sí, parasimpático, no simpático. Y otras veces le llega mayor número de potenciales de acción al núcleo del tracto solitario y va a decir todo lo contrario de lo que acabé de decir.
voy a favorecer el simpático y voy a inhibir el parasimpático. Eso es lo que hasta ahora he llevado. Lo otro es carreta. Ahora, entonces nosotros tenemos que clasificar los reflejos que se van a rayar, ¿quién? Al núcleo del tracto respiratorio que recibe. ¿Qué recibe? Señales A, diferentes que llegan allá, y él va a dar una respuesta diferente, que va a ser de acuerdo al tipo de reflejo que vamos a ver, pero no lo hemos visto. Correcto, entonces, miren que aquí van a ver señales aferentes. Aquí vemos una cosa que se llama CP. No es el CP de acá, pero cardiopulmonares receptores. Correcto. Los receptores cardiopulmonares son los receptores que encuentran las cavidades auriculares, ventriculares, un poquitico a la salida de la pulmonar. Ahí tienen las señales aferentes que van a captar generalmente tensión, distensión, pero a veces tensión. Porque no siempre tengo que decir que hay necesariamente aumento del volumen, pero son receptores que se alborotan cuando las cavidades auriculoventriculares están llenas. Por ejemplo, se alborotarán una falla cardíaca porque es histórica, porque no he botado toda la sangre, entonces se empiezan a distender las cavidades por la petralga ventral. Eso estimula esos receptores. O sea que responden al estiramiento, pero verdaderamente se ha visto que responden a la tensión, porque yo también puedo tensionarlos sin tener que aumentar mucho el volumen, pero lo que más le enseñan a uno por el aumento del volumen de la precarga. Esos receptores cuando se estiran, van a mandar señales inhibitorias. ¿Cómo? Cada vez que se extienden, se abren canales de estiramiento por mecanorreceptores de distensión. Entonces, al abrir canales de estiramiento, entra calcio y sodio y se manda un potencial de acción. Manda un potencial de acción como lo manda un potencial de acción usualmente. Despolarizo la membrana y mando los potenciales de acción. Pero cada núcleo del tracto respiratorio va a interpretar ese número mayor de potenciales de acción que llegan allá como una señal inhibitoria de quién? De simpático y favorecedora de la vasodilatación o favorecer el parasimpático en alguna medida. Hay otro tipo de receptores que también, miren, por acá se juntan los cardiopulmonares, miren, y dicen inputs inhibitorios. O sea, que van a mandar señales que inhibitorios por cada vez que haya potenciales de acción. O sea, que la señal contraria sería uno tener una hipovolemia y no estar mal, antes todo lo contrario. Estaría mandando menos número de potenciales de acción. Lo que haría la respuesta contraria, favorecer que el simpático y empeorar o frenar el parasimpático. Hay que verlo por los dos lados. ¿Correcto? Segundo tipo de receptores que vamos a tener acá. Los vamos a ubicar en la aorta y en la carótida. En el llamado seno aórtico y carotidio. ¿Por qué un seno? Porque un seno es una dilatación. Y ahí la pared de la carótida va a estar más delgada. Entonces está perfecta para dejarse distender. Por eso se llama seno aórtico y seno carotidio. Distinto a donde se va a realizar la química, que son los quimioreceptores periféricos, que también están en la aorta y están en la carótida, pero no en el seno carotidio ni en el seno aórtico. Seno es para presión. Los varoreceptores son receptores de distensión, por eso están ubicados en la parte más delgada, en el agarramiento de la carótida y en lo que llamamos el seno aórtico. Los quimioreceptores van a estar muy cerquita, pero no ahí. En la aorta y la carótida, lo que llaman cuerpo carotidio y cuerpo aórtico. Cada uno le llamamos cuerpo, otro seno. Y eso que aparentemente es bobada, del seno carotidio. porque los dos detectan cosas muy distintas. Uno detecta es química, otro detecta es presión, de distensión. Entonces, ahí tenemos los famosos varoreceptores aórticos y carotídeos. Verdaderamente, la distensión es el estímulo que hace que esos varoreceptores se estimulen. ¿Cómo lo comprobaron? Por ejemplo, cogían una aorta y la yesaban, pues lo dejaban como yesito acá,
y aumentaba la presión. Y la aorta no mandaba mayor número de potencial de acción. Lo que demostraba que no era el aumento de la presión, sino la presión porque distendía la pared del vaso. Al yo colocarle un yesito alrededor de la aorta no la dejaba distender. Al que aumentaba la presión en el interior no pasaba nada. Eso fue la manera que ellos demostraron que había un estiramiento y que debían existir canales que se alborotaban por estiramiento. Y eso pues fue el lugar a lo que dieron. Bueno, eso también son, por ejemplo, entonces, si a uno le aumenta la presión arterial, manda mayor distensión a la aorta de la carótida y eso abre canales de estiramiento como pasó ahora con los reactores cardiopulmonares y eso mandará mayor número de potenciales de acción inhibitorios. Cuando digo inhibitorios es para que el simpático quede inhibido y se favorezca el parasimpático. ¿Qué es lo que busca eso? Pues lo que busca es bajar la presión, porque de pronto está alta. En el caso de los reactores cardiopulmonares, ¿cuál sería la filosofía? Que están llenos de sangre, entonces lo que quieren ellos es vasodilatar de pronto el riñón para inhibir el simpático para que orine y se salga esa precarga tan aumentada. Es un mecanismo muy primitivo, pero es una defensa que tiene la aurícula y los ventrículos. Cuando se siente lleno de sangre, le da por orinar. Por abrir la arteriola aferente, la que llega al riñón, lo vasodilata, por eso tiene que ir el simpático renal para hacer eso. De pronto no se asusta, a veces hay respuestas que pueden ser de los dos. No, antes se decía que no disparaba el parasimpático, que todo el simpático tiene que ser inhibido, o disparar el simpático, que todo el cuerpo no. Ya está demostrado que no. Uno puede disparar el simpático selectivamente. Usted puede tener una organización tonotópica en el pulmo raquídeo, como plantea cierta gente, organizado por niveles que va a disparar. Por ejemplo, le explico por ejemplo entonces, usted aumenta el volumen de sangre en aurículas y en ventrículos. Yo puedo dar una señal vasodilatadora a la arteriola aferente renal para que me filtre más y orine más, a ver si me baja ese volumen otra vez lo normal. Pero a la vez el animalito puede hacer taquicardia, porque haciendo taquicardia puede botar más fácil la sangre que se le está acumulando ahí. Eso es lo que llamaba reflejo de Bainbridge, que en los perros se da muy claramente, en los humanos no. No es muy claro, no está muy bien demostrado, pero se da algo. Si uno trata de hacer taquicardia cuando tiene un aumento de los volúmenes auriculoventriculares, por esa respuesta que trata uno de desembarazarse ese exceso de carga. Entonces es la filosofía de eso. Pero resulta que en ese estudio, cuando empezaron a estudiar los reactores de estiramiento cardiopulmonares, se encontraron que el otro papel endocrino del corazón, que es que uno es capaz de sintetizar vectores natriuréticos, tanto auricular, que fue primeramente descrito, como después el cerebral, que se encontró en marranos, pero después se encontró que el ser humano también producía en el cerebro de marranos, se encontró eso. Y después se encontró que los ventrículos, sobre todo el izquierdo, podían producir vector natriurético. Como ya lo habían bautizado cerebral, lo dejaron cerebral, pero es un vector que se encuentra también en corazón. Esos péptidos, si usted va a ver la idea, tiene cierta filosofía. ¿Qué hace el péptido? Mire que el motivo es, siempre que yo me aumento mi precarga, porque no estoy, por ejemplo, inyectándola bien, o porque me aumentó el efecto noveno, porque hice bombeo, no importa, porque hay una respuesta. Primero se activan los reflejos de estos cardiopulmonares que dirán, vasodilatemos el riñón y orinemos más, hagamos un poquito de taquicardia. Y además, fíjense lo que hace el vector natriurético. El vector natriurético es un vasodilatador, correcto, en general y promueve la eliminación de sodio y agua por el riñón. Es un antisimpático en ese sentido, pues le compite al simpático porque a él le gusta el vasodilatar y promover la mayor eliminación de sodio y agua en la orina. ¿Qué es lo que busca el vector natriurético? Como su nombre lo dice, natrio es sodio, uresis es orinar. Orinar sodio es orinar con sodio agua y estoy disminuyendo la bulimia, que creo yo que es lo que me está, según el reflejo, tratando de controlar, que no sea muy aumentada esa precarga o porque estoy muy sobregenado, ese ventrículo al final de la diástole.
Esos dos reflejos entonces cardiopulmonares y receptores vasoreceptores en aorta y carótida son inhibitorios. Ustedes ven acá que hay unos receptores que no, unas señales que no son inhibitorias. Por ejemplo, en el músculo esquelético tengo dos tipos de receptores. Unos mecánicos, que es cuando no hacer ejercicio y es que estirar el músculo, pues estiran mecanoreceptores en el músculo esquelético. Que cuando yo voy a hacer ejercicio, al mover el músculo, mandan señales. ¿Para qué? Le manda señales para que active el simpático y esté preparado para el ejercicio que está esperando hacer. Entonces es una respuesta que favorece antes la excitación simpática para lo que viene. Un ejercicio que necesita un aumento de la presión arterial, un aumento del flujo sanguíneo, bueno, y mayor llegada de nutrientes a los músculos que vamos a utilizar. La otra es que después de empezado el ejercicio, yo puedo encontrar a una acumulación de metabolitos, que esos metabolitos, que muchos de ustedes ya los conocen, son metabolitos vasodilatadores, van a mandar vasodilatación en el músculo que estoy utilizando, van a mandar una señal al sistema nervioso central, al músculo autoritario no va a vasodilatar, sino va a estimular el simpático a las zonas que debe estimular. Obviamente que acá, en el músculo implicado, van a ganar los metabolitos vasodilatadores. Pero en el resto del cuerpo yo tengo que mandar señales de que me aumente la frecuencia cardíaca, que voy a hacer ejercicio, entonces es una respuesta presora, que aumenta la presión, que lo va ayudando a uno a enfrentar el ejercicio. Entonces el músculo esquelético tiene dos tipos de señales. Lo más rápido son los mecanoreceptores que con el estiramiento del movimiento muscular pues, se estiran y lo mismo, abre canales de sodio, manda potenciales de acción, pero estos van a ser excitatorios sobre el simpático. Y los metaboloreceptores también, correcto, van a mandar una señal simpática para hacer ciertos ajustes cardiovasculares que nosotros vamos a ver en el ejercicio para poder mandar más sangre. No se asuste porque el simpático va a estar disparado. Al músculo que están implicados, en ese momento le ganarán los metabolitos vasodilatadores al mismo simpático, entonces no hay ningún problema con que se vaya a disparar el simpático a esa zona, porque los metabolitos vasodilatadores lo superan. Y el segundo, bueno, los otros receptores musculares, que son unos reflejos mecanoreceptores y metaboloreceptores. Lo otro es los quimiorreceptores periféricos, receptores periféricos. Los receptores químicos detectan pH arterial bajito, detectan CO2 alto y detectan una hipoxemia. Hipoxemia definida como menos de 80 milímetros de mercurio en la PA2. Hipercapnia es todo lo que sea mayor de 45 milímetros de mercurio. Tu taxa arterial está entre 735 y 745, entonces tiene que para ser ácido menos de 735. Pero los quimiorreceptores periféricos no hay que ser muy realistas. La respuesta al oxígeno bajito se vuelve verdaderamente importante cuando la presión arterial de oxígeno cae por debajo de 60 milímetros de mercurio. Porque a partir de debajo de 60 milímetros de mercurio, uno es de esperar que ya la hemoglobina le esté cobrando a uno el impuesto de bajar la PO2. Esta es la presión Dios libre, que no es el que está pegada a la hemoglobina. Y aquí está la saturación en tanto por ciento de la hemoglobina por el O2. Ya habíamos dicho que el valor de 60 es clave porque aquí la saturación es del 90%. Si tenemos un pH normal,
arterial de 7,4 si tenemos una PCO normal de 35,45 y una temperatura cercana a 37 grados. Esa curva se comporta con que a 60 milímetros de mercurio tiene 90% de saturación. Entonces puede que tenga, yo puedo bajarme la presión de oxígeno de 100 a 60 y creo que me estoy muriendo, ¿no? Estamos viendo, tiene muy buena reservatoria. No tengo que haber tanto escándalo, pues de 60 para acá es un peligro. Porque 60 para acá, cualquier caída de la PO2 tumba la saturación, porque está en la parte descendente de la curva de hemoglobina por oxígeno. Hay unas ventajas y desventajas de tener la curva plana en niveles tan altos. ¿Qué ventajas tiene? Que yo me puedo enfermar mucho de los pulmones y todavía está mucho la saturación. Me cae mucho la PA2 del alvéolo y me puede caer la de la arteria. Pero si yo tengo por encima de 60, mi hemoglobina no te importa. Claro, si no importa, sí importa, pero no importa. Más del 99% de la oxígeno en la hemoglobina, ¿quién es el que es importante? Está pegado a la hemoglobina. Pero el libre es el que está pegado, yo no me puedo tampoco el otro. Porque el uno sea menos, el uno sea el 99%, los otros no quieren que el uno no dependa del otro. Tiene que haber estado libre aumentando la presión para pegarse la hemoglobina, porque si no está libre no se pega. Entonces no queda pelear que quién me ve, cada vez que no. Sepa pensar eso. Mientras no haya una caída de la PO2 libre por debajo de 60, yo me puedo estar muy tranquilo que la hemoglobina por lo menos del 90% saturada. ¿Listo? Y yo con eso tengo contenido arterial muy bueno. No digo que estoy perfecto. Sí, estoy enfermo. Toma tiempo pensar qué puedo hacer con ese paciente. Pero cuando yo era cayendo la saturación por debajo de 90, ya empieza uno a preocuparse, porque es que ya cualquier caída adicional es una caída muy grande de la saturación. Y ahí sí empieza a presentarse hipoxia tisular. Pues empieza a sufrir los tejidos. Bueno. ¿Y entonces qué tiene que ver eso? Que hay otros quimiorreactores que llaman quimiorreactores centrales, que se encuentran en el bulbo raquídeo. Acá. Y en el mesencéfalo, un poquito. Esos quimiorreactores centrales no sensan lo mismo que los periféricos. Le voy a decir algo. Por acá, entonces, suponga que acá hay una barrera hematoencefálica. Aquí hay CO2, aquí hay H+. O sea que aquí hay oxígeno. Resulta que la barrera hematoencefálica no es barrera ni para el CO2 ni para el oxígeno porque son liposolubles. A mí no me tiene ninguna preocupación. Si no aumenta el CO2 en sangre, no aumentará en el líquido cefalorraquídeo, en el intersticio del cerebro. A mí no hay barrera para eso. Pero usted sabe que la barrera hematoencefálica implica que no hay microporos. Entonces los iones, que eran hidrosolubles, después de microcirculación, tienen que pasar por algún. ¿Cómo van a pasar? No pueden pasar. Entonces el problema del cerebro, aquí donde haya barrera hematoencefálica, es que si yo quiero mover un sodio, un cloro, un bicarbonato, un calcio, un magnesio, un lactato, un piruvato, todo eso que es cargado eléctricamente, no lo puedo mover. Entonces tengo que decirle al sistema nervioso central que haga, construya transportadores. Lo que uno no hace en la sangre en el resto del cuerpo. ¿Usted cuándo vio que yo necesitaba un transportador de glucosa para pasar glucosa del plasma al intersticio si estaba viendo los microporos? Fuera de la proteína y los lípidos, que eran las macromoléculas, yo en ningún momento necesité nada de nada. El sodio en el plasma pasaba al intersticio, no sé qué paraban exactamente por distribuidora, pero son muy parecidos. Todo es muy parecido. Lo único que no es parecido ya lo vimos, son las proteínas en concentración en el plasma con respecto al intestino, pero todos los otros igualitos. Casi. Que son cosas que uno tiene que tener claro, pero acá no es lo mismo. Aquí, por el cerebro, por preocuparse por que no le alteren su localidad,
los neurotransmisores, que no escapen los pensamientos, no sé, todo lo que usted tenga allá, es muy estricto. Entonces se cierra para que el organismo no lo contamine y lo de él no se vaya para el resto del cuerpo porque lo necesite sacar. El pruebo es tan neuróticamente sellado. Pero alguna vez tiene que ceder. ¿Y qué es esto? Que yo puedo mover hidrogenios cuando muero 8 horas. Yo puedo hacer transportadores para cloro, para glucosa. La glucosa entra fácil a hacer. Nitrogluto. Si usted quiere conectar un transportador y hay que sintetizarlo. Porque tiene que darle tiempo al sistema nervioso de que haga un transporte para meterle hidrogeniones. ¿Estamos claros? Entonces, le voy a decir otra cosa para que se suicide. Los quimioreactores centrales no obedecen a oxígeno. Ustedes va a dar hipoxemia al que quiera. Y ni se inmuta un quimioreactor central, ni se mosquea, sigue igual. No manda potenciales de acción al núcleo del tracto prioritario. Recordemos, esto va a estar acá, pero en zonas distintas al núcleo del tracto prioritario. Ellos van a mandar señal al núcleo del tracto prioritario. Pero después vemos cómo. El hecho es que los quimioreactores centrales no responden a PaO2 bajitas. Pero los quimioreactores centrales, pongámoslos acá. Supongamos esos quimioreactores centrales, mira cómo van a responder. El CO2, por ejemplo, si yo hago una acidosis respiratoria, me explico. Yo puedo tumbar el pH por dos cosas. Logaritmo en base 10 del bicarbonato. Esto es 0.03 por PaCO2. Entonces, todo lo que sea aumento en la respiración, de causa respiratoria, se llama acidosis respiratoria. Un aumento de la PaCO2. ¿Correcto? Si yo tumbo esto, pues me da un pH alcalino que es una causa respiratoria. Bueno, pero yo puedo hacer esto, yo puedo tener un pH bajito por una acidosis respiratoria o puedo tener un pH bajito por una caída en bicarbonato. Eso se llama acidosis metabólica. ¿Correcto? En ambos casos el pH pudiera estar igual, de bajito, para que no saquemos la disculpa. Vamos a producir dos tipos de acidosis. Una en la que el que aumentó fue el CO2, acidosis respiratoria. Y vamos a tumbar el pH a un valor bajito, pero no modificando el CO2, sino modificando los hidrogeniones. Pues, acumulando, por ejemplo, ácido láctico, que me come láctico, queda lactato más y la semana con bicarbonato, que tumba el bicarbonato. Entonces, eso es lactato, que verdaderamente es láctico, más H más lactato, más H más este H más se come el bicarbonato, y empieza a generar CO2 y agua, y lo aborto por la respiración. Pero ahí el culpable fue la acumulación de ácido láctico, no fue un problema respiratorio. Yo hice ejercicio, entrené en aerobiosis, ahí hice ácido láctico, yo no estoy diciendo nada más. Hice ácido láctico y hay un otro problema respiratorio. Ahora, que eso genere CO2 agua es otro problema. Por la indicación de malas, pero eso no quiere que es respiratorio. Lo voto por la respiración. Pero la creada voy acá. ¿Está claro eso? Lo mismo en la acentuación diabética. Un beta-hidroxibutilo, un acetato no está con que yo esté respirando, no. Yo tengo un problema metabólico y yo con eso aumento los ácidos y no me tumba el pH. No tiene nada que ver con la respiración. ¿Correcto? Bueno. Entonces, llegamos a decir, por ejemplo, inventando que vamos a tumbar el pH acá de igual manera dos veces distintas, una aumentando el CO2 y dejando esto quieto para que no le pueda modificar, ¿correcto? Para no sacar disculpas. Y segundo, disminuyendo el pH por una causa de una acidosis metabólica no respiratoria. Bueno, resulta que si usted produce una acidosis metabólica como una diabetes, situación diabética, y lo produce, por ejemplo, por una acidosis respiratoria de cualquier otra causa, un asmático, inmediatamente el que estimula el centro respiratorio ahí es el paciente que tiene acidosis proveniente por CO2, porque el CO2 pasa la barrera
En cambio el H+, del lactato más H+, se queda acá porque rebota. No puede entrar. Y tiene que esperar unas horas, 6, 8 horas, para empezar a ¿qué? A estimular los quimiorreactores renales porque no puede pasar el H+. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este CO2 pasa acá, pasó acá, por ejemplo, se voló, y acá en el intersticio lo coge la anhidrasa carbónica y lo convierte en H más HCO3. Bueno, y ese es este H más, proveniente de que la anhidrasa carbónica convirtió el CO2 en bicarbonato más H más, este H más, el que va a estimular los quimiorreactores centrales. Increíblemente, este H más no ha podido venir acá a entrar ahí. Pero, ¿cuál es la trampa que hace el organismo? Mete el CO2 como CO2 y lo convierte allá en H+. Lo hizo convertir ahora con la anhidrasa carbónica. Entonces es una trampa que hace uno para estimular rápidamente los quimiorreactores dentales. O sea, dejar al CO2 como liposoluble, lo entro y allá sí me convierto verdaderamente en el que debo convertirme. Porque el CO2, ya lo han comprobado, el CO2 no es capaz de estimular esto directamente. Él no estimula los quimiorreactores dentales. Lo hace en forma indirecta, generando ¿qué? Hidrogeniones. ¿Eso queda claro o no queda claro? Me queda muy claro. Porque uno no va a entender eso. Entonces, la respuesta a una acción respiratoria es mucho más rápida que una respuesta a una acción metabólica de parte de los quimiorreactores dentales. Eso sí, no hay ninguna duda. Y la razón es lo que acabo de decir. Bueno, a las 8 horas usted ya tiene derecho de poder entrar los hidrogeniones y se potencia todavía más la respuesta. Si usted sigue todavía ansioso. Ya sí, entrando hidrogeniones de afuera no es problema. Ahora, pero ¿por qué uno ve que uno no se demora en una acidosis metabólica, por ejemplo, en la cetosis diabética, uno ve que el paciente empieza a ventilar rápidamente, empieza a hacer la respiración de pulmabur, esa que es profunda, tratando de, si yo no te baño respiratorio, pues ¿cómo hizo esa persona para hacer eso? Resulta que los quimiorreactores periféricos, la respuesta no es muy grande, pero sí responden a quién, a H más y a CO2, cualquiera de los dos, porque ahí no hay barrera macroencefálica. En los quimiorreactores periféricos, en aorta y en carótida, ahí no hay barrera macroencefálica. Entonces la sangre pasa venteada y puede contactar, no tienen que esperar que la hagan un transportador ni nada de eso. ¿Me entiende? Ahí sí no hay ningún problema. No hay ningún problema. Y los hidrogeniones pueden entrar. Entonces, sea que se estimulen por hidrogeniones, no importa, porque los hidrogeniones pueden pasar. Ahora, si el sangre convierte en H+, pues también, no importa, no hay problema. Pero, ¿cuál es el inconveniente? Que la respuesta al CO2 y al H+, de toda la respuesta total al CO2 aumentado y al H+ aumentado, un 80% de fortaleza en las respuestas por los quimiorreactores centrales y un 20% de respuesta en poder los periféricos. Entonces sí, cuando yo empiezo a hacer diabetes, una cetosis diabética, yo puedo empezar a hiperventilar algo con la respuesta que me hagan los quimiorreactores periféricos al CO2 y al H+. Sobre todo al H+, porque no estamos diciendo que le pasó nada al CO2. Pudiera empezar con eso. Pero uno se va viendo que a medida que va transcurriendo el tiempo, la respuesta se tiene que ir haciendo más violenta y más intensa, porque ya no solo eso, sino que los quimiorreactores centrales van a empezar a sintetizar transportadores para poder meter hidrogeniones al interior del cerebro para poder estimular de forma más marcada la hiperventilación que busca salvar al paciente de un cambio en pH muy grande. No sé si esa es una respuesta clara o más clara. Entonces, si uno va a concluir, debería concluir de la siguiente manera. ¿Cómo diríamos? El controlador, nanosegundo a nanosegundo, segundo a segundo, minuto a minuto, del centro
respiratorio, de que le da la orden a usted de respirar, que eso está localizado en el bulbo raquídeo. Digamos que está cerquita, en el bulbo raquídeo hay un montón de neuronas y no se sabe quién bien, pero ahí se dispara el supuesto marcapaso respiratorio. La orden de respirar viene allá. Allá hay una equivalente a miles de células como el nodo cirujal que se autoexcitan. O sea, son marcapasos. Pero no es un marcapaso cardíaco, por eso tenemos que poner el nombre marcapaso respiratorio. Y se disparan, pero lo que quiero que sepa entonces es que ese disparar del centro respiratorio tiene alguna regulación. O sea, está bien que se dé por sí solo, pero alguien lo tiene que regular. Para algunas veces aumentar la frecuencia y otras veces disminuir la frecuencia. ¿Correcto? Entonces, hay señales que lo alborotarán y otras que no, pero desde el punto de vista químico, yo le digo sinceramente, ¿quién controla el disparar del centro respiratorio entre estos tres candidatos? El oxígeno, el CO2, ¿correcto? O los hidrogeniones en sangre, ¿correcto? Que había, pues los hidrogeniones que hayan en sangre ahí, como pH arterial. Uno tiene que concluir que el principal regulador del centro respiratorio es el CO2. Primero porque es que pasa fácilmente la banda hematoencefálica y porque tiene un muy buen efecto en el sistema nervioso central, en los quimiorreceptores centrales, que son los más poderosos para esa respuesta. En cambio, el oxígeno tiene que caerle a uno la presión. De 100 que tiene uno en la arteria o 95, caerle por debajo de 60 para que eso empiece verdaderamente a excitarse. O sea que muy buena parte, yo puedo tener un oxígeno de 85, los quimiorreceptores no están muy excitados. O sea que al organismo lo que más le preocupa es los cambios en ese momento. Pues sí le preocupa el oxígeno, pero es que él tiene garantía que con 60 todavía tiene 90 de saturación. Y lo otro es que le preocupa el pH. Le preocupa el pH y él quiere manejar un pH adecuado para que no se desnaturalicen las enzimas. Porque si se desnaturalizan las enzimas, el proceso metabólico no se da. Y el proceso metabólico no se da, no se obtiene energía, y obtiene energía en el muero. Entonces hay que mantener el pH lo más cercano que pueda. Pero resulta que los H+ no pueden entrar al sistema nervioso central, entonces por eso escoge al CO2 como un buen candidato. ¿Correcto? Supóngase entonces que usted dispara un quimiorreceptor y ¿qué respuesta cardiovascular esperaría usted que hiciera un quimiorreceptor? Pero por lo menos, uno diría, me gustaría que aumentase la presión arterial o no. Segundo, me enteraría que aumentara la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco. Esas son preguntas que uno tiene que empezarse a hacer viéndolo desde el punto de vista del quimiorreceptor. ¿Qué ventaja tendría eso? Entonces uno se empieza a preguntar ciertos hallazgos que encuentra uno cuando le enseñan la respuesta de los quimiorreceptores a nivel general. Y uno le pregunta, ¿qué adaptaciones cardiovasculares hará el organismo para estar de acorde con la filosofía que tiene el quimiorreceptor como tal? Y eso es importante nosotros responderlo. Lo primero es, yo le había hecho de importancia, por ejemplo, ¿ustedes qué le esperarían en el cuerpo carotídeo, en el cuerpo óptico, que diera la respuesta, por ejemplo, la resistencia vascular periférica? La resistencia vascular periférica, si yo tengo una respuesta a esta
hipoxemia o a hipercamia, o sea, a unos gases arteriales malos desde el punto de vista clínico. Uno esperaría que la respuesta que tiene los quimioreceptores arteriales sería la siguiente: aumentar la resistencia vascular periférica al músculo esquelético, al riñones, lecho esplácnico, en un intento de ¿qué? De aumentar la presión arterial para mandar una sangre que está contaminada con muy poco oxígeno de pronto o exceso de CO2 para mandarlo rápidamente al pulmón, que se oxigene, que bote ese CO2 y que bueno, vuelva. Cuando ya llegue bien, pues quitaré la resistencia vascular periférica, porque estoy sacrificando unos tejidos que a mí no me interesan en ese momento mucho, que es el lecho esplácnico, lo estoy comiendo, no me interesa comer ahora, no me interesa hacer ejercicio, y piel, y los vasocostriños, riñones, inclusive no es tiempo de ponerse a orinar, tampoco. Pero sí aumentar un poquito la resistencia vascular periférica, porque eso me puede aumentar la PAM para tratar de mandar ese gasto cardíaco mayor al pulmón y pueda oxigenarse y mejorar esos gases arteriales. Por eso, lo que trata de hacer eso, además de eso, es uno puede venoconstricción, hacer venoconstricción también para aumentar ¿qué? Precarga. Y si yo aumento esa precarga, le llega más sangre al corazón derecho y más rápido la lleva para dónde? Para el lecho pulmonar, a que esa sangre se mejore o se purifique. Tercero, pues ya la dije, la presión arterial media está aumentada. ¿Por qué está aumentada? Por dos cambios que acabo de decirle: aumento de la resistencia vascular periférica, PAM es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Segundo, por aumentar la precarga por venoconstricción. Venoconstricción que aumenta la precarga y la precarga me aumenta por ley de Frankenstein el gasto cardíaco. Y PAM es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Tercero, cuarto, no sé qué, taquicardia. Eso apoya más que puede aumentar el gasto cardíaco. Cuando hay unos reflejos de estiramiento que cuando el pulmón se infla, ocasiona en este caso, nosotros vamos a entrar ocasionales para nuestro interés, una respiración más rápida estimula reactores de estiramiento dentro de los pulmones y evoca un reflejo que se llama reflejo de inflación pulmonar. Cada vez que se inflan los pulmones, se da una taquicardia marcada. En el fondo, mire que lo que yo estoy tratando de hacer es aumentar precarga, aumentar gasto cardíaco, aumentar la resistencia vascular periférica, cuando hay una buena presión, con un buen gasto cardíaco, mandarlo rápidamente a los pulmones para que bote el exceso de CO2 y pueda yo oxigenar bien esa sangre. Ese es el objetivo de un quimioreceptor. Por eso, ya está entendiéndome cómo vamos a catalogar este reflejo: excitatorio e inhibitorio. Ahí está la respuesta. Miren. Excitatorio. Cuando es excitatorio, usted ya sabe que sobre simpático y bloquear más bien el parasimpático. Entonces, rector, creo que nosotros lo veremos más pulmonar, pero yo creo que está más o menos claro. Los quimioreceptores periféricos también hay un problemita, porque es que, a ver, los quimioreceptores periféricos por gramo de tejido es, si no el más, uno de los mejor irrigados de todo el cuerpo. Tiene una irrigación incluso sanguíneo exageradamente brutal para los granitos que tiene que frenar. Y al parecer lo que hace eso, o sea, la saturación arterial y venosa es la misma, porque es que con tanto flujo no hay que saturar nada de eso. La única diferencia es el peor libre que quede.
Es decir, los quimioreceptores periféricos, yo puedo con el simpático hacer una vasoconstricción localizada en la zona que va a llegar a irrigar ese seno carotídeo y ese seno aórtico, lo puedo vasoconstricir y con la pequeña vasoconstricción le va a disminuir un poquito el flujo. ¿Correcto? Él normalmente está enseñado a tener mucho flujo. Pues yo le puedo disminuir un poquito el flujo vasoconstruyendo, por ejemplo, con el simpático, no sé, las cadenas de llegar ahí. El resto del cuerpo tiene el oxígeno normal. Por ejemplo, yo estoy normal y a mí me da un susto. Y uno a veces no explica porque uno empieza a hiperventilar o a ventilar. Hay una hipoxemia en el cuerpo. Pero si usted tiene una descarga, por ejemplo, simpática localizada por el estrés a las arteriolas que van a irrigar ese seno carotídeo, puede hacer de que antes de las arteriolas de todo el cuerpo uno esté con la peor normal y al nivel local, correcto, le haya caído un poquito el oxígeno porque le entró menos sangre ¿a quién? Al quimioreceptor. Y eso explica muy frecuentemente la taquipnea en situaciones de uno donde le miden a usted en sangre periférica y el oxígeno no ha caído. No ha caído absolutamente para nada. Pero a nivel del quimioreceptor se ha caído. El simpático es un regulador de buena parte de la sangre que puede entrar a esas células que ustedes van a ver en pulmonar, se llaman células glóbulos, que son las que captan si hay hipoxia o no. ¿Correcto? Entonces, eso por ese lado. Entonces, algunos dicen que los quimioreceptores también responden a hipoxia de local, ¿correcto? Así no haya tampoco sistémica, pues. Pero bueno, es un comentario adicional. Lo otro, miremos acá. Varoreceptores, vamos para otro lado. Vamos para los varoreceptores aórtico y carotídeo. El más estudiado de todos, muchachos, ha sido los varoreceptores carotídeos. Más fácil estudiar el carotídeo que la aorta, más fácil aislar al animal y todo eso. Bueno, entonces, hay dos tipos de fibras que captan la señal de distensión. Las fibras tipo A y las fibras tipo C. Acá he graficado tasa de impulso, o sea, número de potenciales de acción enviados por minuto en el eje de las Y. Es por segundo, perdón. Y acá, presión arterial media. Arterial media. Ahí no te está diciendo ni la sistólica ni la diastólica. Te está diciendo la media. Y uno ve que hay un umbral donde se empiezan a disparar, pero los dos no se empiezan a disparar al mismo nivel. O sea, los dos no tienen un umbral igual. El umbral más bajito lo presenta las fibras tipo A. O sea que uno ve que más o menos a 60, ya a 60, a 60, aquí ya empiezan como a dispararse las fibras tipo A. Y entre más aumente la presión, van brutalmente aumentando, pero se saturan. O sea, si fuera por la fibra A, yo no podría detectar sin esta presión. Porque bueno, menos de 150 poder ir aquí. Correría el riesgo con las fibras tipo A únicamente, muchachos, que yo no fuera sino capaz de detectar hasta, no sé, con el tema de 150 de presión arterial media. ¿Qué pasaría si yo estoy de malas y amanecí y se me subió la presión arterial media de 180? ¿Quién me va a defender a mí? Estas fibras tienen menos pendiente, son menos alaraqueras, tienen menos sensibilidad, porque miren la pendiente de esto. Está más agachada, pero estas sirven porque cogen más presión. Entonces, mira que mientras estas están muy alborotadas, yo no utilizo mucho estas. Miren que acá, apenas empiezo acá a utilizar, ya esto está en su pleno. Cuando estas ya llegaron a su plató, las esto de subir ¿qué?
disparando, son las que me defienden a mí la presión. Entonces, nada mejor hizo el organismo de combinar las dos cosas. Combinar unas de respuesta muy rápida y violenta, la fibra A, mira aquí tiene una pendiente muy berraca, pues cualquier aumentico de la presión le hace unos grandes cambios en el número de potenciales de acción enviados al núcleo de tracto solitario para avisarle que la presión se está descuadrando y lo manda con una pendiente muy grande, o sea que el número de potenciales de acción que manda con un cambio mínimo en la presión son muy grandes. Entonces es un muy buen sistema, pero después le cobra por ventanilla haber sido tan eficiente. Hay un momento en que ya no aguanta. Entonces llega un plató y ahí tiene que ayudarse la fibra del tipo C. Correcto, entonces en los valores que nosotros manejamos el plano arterial, que es cerquita acá, 70-100. No, pero si estamos con las células están funcionando nada. Pero aquí llega otra cosa que es muy grave. Es que las fibras, bueno, se me cae la pregunta por debajo de 60 ¿qué? Milímetros de mercurio. Si a mí me cae la pregunta por debajo de 60 milímetros de mercurio, ¿quién? Se me agotó los barorrectores, el barorrector no funciona y no está bien. O sea, para uno, un barorrector es lo mismo. De 50, 40, 30, 20, porque es igualmente cero de potencial de acción enviado. O sea, me está dando la señal. Dar la señal es que a una presión debe tanto potencial de acción. Y si aumento la presión, aumenta más el número de potenciales de acción. Aquí que está aumentando el número de potenciales de acción enviados y está plano. Entonces tenemos que pedir un segundo mecanismo que ante una hemorragia, por ejemplo, para que me entienda, que me está cayendo la presión, me ayuden los barorrectores hasta que la presión esté, ponele ahí en 60. Y debajo de 60, ¿qué voy a hacer si los barorrectores ya no sirven para taco? Ya me ayudaron los que iban a ayudar, pues ya no está, no pueden mandar más señal. Hemos dicho, para un barorrector es lo mismo esto, cualquier valor es. No está nada, ya. Tenemos que llamar ahí, que es donde empiezan a funcionar los quimioreceptores. El segundo mecanismo de defensa. Los quimioreceptores funcionan muy bien a esos niveles. Cuando los barorrectores ya están por acá, ahí empiezan los quimioreceptores a ser verdaderamente importantes. Y si acaso la hemorragia fuera todavía más grave y de todas maneras no defendiera a mí, pues, todavía no me hace falta, no es suficiente, llamando a los quimioreceptores, queda una última mecanismo de defensa del ser humano para antes de morir, es hacer una descarga masiva, como que es nuestro pajo y estriparlo con todo, sacando lo que más pueda del estímulo simpático, hacer una o sea, hacer un estímulo brutal del simpático en un intento por no morirse, aumentando la resistencia vascular periférica, aumentando la precarga, tratando de estripar el corazón con la frecuencia máxima que pueda. Pero esa respuesta se llama respuesta isquémica del sistema nervioso central. Al parecer es alborotada por el CO2 a nivel del bulbo raquídeo. No se cree, pues, se cree que es una respuesta de última defensa que tiene el organismo para hacer eso. Sube tanto la presión que a veces da bradicardia refleja. Increíblemente. Todo eso ha aumentado menos por estimular tanto los barorrectores y aumentar la presión. De pronto hace una bradicardia a veces refleja. Eso a veces se ve cuando la respuesta isquémica del central se ve mucho en los tumores que ocupan espacio a nivel del sistema nervioso central, que es lo que llama la respuesta de Cushing. El reflejo de Cushing es simplemente una hipertensión intracraniana por un tumor. Entonces, el tumor, como está aumentando la presión del líquido cefalorraquídeo, comprime el vaso arterial, la glucemia. Entonces, hace respuesta isquémica del nervio central, dispara el simpático, la presión sube, le gana inicialmente al tumor y entra sangre, pero otra vez después vuelve la presión a bajar y si el tumor sigue presente, pues se comprime y entonces ahora el paciente la manteniendo con hipertensión arterial que si usted no drena el tumor se queda con la presión alta y pudiendo romper el vaso cerebral.
Pero no todo el mundo tiene que tener tumor para eso. Yo puedo tener respuesta isquémica del sistema neuronal porque tengo hemorragia. ¿Me entiende? La respuesta exacta de la isquemia, la respuesta isquémica del sistema neuronal, una de las respuestas que se estudió fue cuando uno tenía una masa que ocupara espacio en el sistema neuronal, pues restringida solo a eso. Eso cuando estudiaban tumores se llamó pues una respuesta de Cushing, ¿correcto? Es un mecanismo de reflejo para tratar de mantener la perfusión en una líquido laboratorio que está comprimiendo la sangre y no la va a entrar. ¿Por qué? Porque hay un tumor que está, no sé, estorbando el drenaje de las velocidades sobre las aldeas para que el líquido laboratorio salga. Bueno, en todo caso, es de neuro y eso es una hipertensión intracraniana que no se alivia mientras no podría la causa de base, correcto. Pero es lo último que le queda, eso es la función fatal. Al 30, 20, cuando la persona, cuando los quimioreactores ya tampoco dan la talla, lo último que le queda a ustedes es hacer una respuesta isquémica del sistema neuronal, es como disparando a la reunión, eso. A veces no se asuste por eso que hay gente con presión en la nube y con bradycardia. Porque la respuesta isquémica a veces del sistema neuronal a veces da bradicardia, pero una respuesta masiva del resto del cerebro. Entonces eso son mecanismos que uno tiene defensa ante hemorragias y todo eso. Esta respuesta en los vasoreactores es importante verle unas cuestiones que son interesantes. Mire esta gráfica, es comparar pulsátil con estéril. Estéril es algo que no es pulsátil, fijo, correcto. Es como decir que usted tiene una presión en una arteria y la va subiendo, pero no es pulsátil como es la circulación que hay sístole, presión sistólica y presión diastólica. Cuando hablo de estéril es que tengo una presión toda la misma, ¿correcto? Y uno ve que ante el mismo valor de presión estéril no es lo mismo que la pulsátil. En cuanto a qué, número de impulsos promedios enviados al núcleo del tracto solitario. Según esa gráfica, nosotros vemos que el ser humano responde más a estímulos pulsátiles que a estímulos continuos. Es decir, que si es de presión, no es lo mismo que esos 100 milímetros de mercurio de presión estén en un vaso sanguíneo que no pulsa, a que yo haga 100, pero con una sistólica y una diastólica que donde yo me de 100. Porque lo que está diciendo eso es que el sistema nervioso central se adapta más fácil a las señales que son continuamente iguales. Y eso es un comportamiento que uno ve en neuro. Cuando usted en neuro da el mismo estimulito, ya los 2 minutos ya está, no lo siente. Porque se agota el neurotransmisor, se liberó demasiado, o hizo una adaptación mecánica del receptor. Y en neuro lo que mejor mantiene el sistema nervioso central activo son las señales que son cambiantes. Es una continua enseñanza que nos da la neurología. Los estímulos cambiantes son los que no se adaptan, son los que más señal dan. Aquí se cumple lo mismo. Estamos con que los vasoreactores son reactores que son nerviosos y van hacia el sistema nervioso central. Es decir, pueden sufrir adaptación o no. Por eso, el problema de los vasoreactores aórticos y carotídeos es un problema. Que usted sube la presión y ellos mandan mayor número de potenciales de acción inhibitorios. Baja la presión y manda menor número de potenciales de acción inhibitorios. Pero en 48 a 72 horas están adaptados. Hemos dicho, ¿qué quiere decir eso? Quito la presión en 100, me sube ya a 150, me manda mucho potencial de acción. La dejo así, en 150, y a las 72 horas ya está mandando mucho menos potencial de acción que lo que yo inicialmente empecé a mandar como exagerado. Se empiezan a adaptar. ¿Me entiendes? Y eso no es bueno, porque es que es un mecanismo muy bueno para ayudarle a uno a controlar la presión arterial ya
pero ¿quién lo va a defender a uno a los días cuando la presión siga alta? Entonces, los varorectores se adaptan, pero no es todo, pero sí se adaptan mucho. Es decir, si me sube la presión, inicialmente manda mucho por tanta y a las 72 horas no va a mandar los tanques y ha disminuido esa estimulación tan marcada. Pero todavía, aunque se han adaptado, no se han adaptado del todo, o sea, no he vuelto otra vez a disparar lo que disparaba normalmente cuando la presión era más bajita. Es decir, si estoy en 150, voy a disparar a 32 horas, menos que disparé ya, que me sube la presión de 100 a 150. Voy a estar casi mandando el mismo número de potencias de acción que cuando tenga 100, pero un poquito más. No se adaptan del todo. Y al parecer, esa ventaja de que no se adapten del todo, la va a aprovechar ese riñón. Los riñones como el sensor de que no se adaptó del todo, los varorectores dicen, yo le ayudo, yo soy el tipo más teso a controlar el volumen de orina. Si yo quiero controlar la presión a largo plazo, llame al riñón. Si quiere controlar la presión a corto plazo, llame a un varorector. Eso lo defiende ya. Pero el que le va a hacer la adaptación final para años, días, meses, no va a ser un varorector. El varorector puede que le dé la orden al riñón con lo poquito que va sin adaptarse. Con ese poquito lo aprovecha el riñón para mandar órdenes de que va a tener que botar mucho volumen si está hipertenso o retener mucho volumen si está hipotenso y con hemorragia. Entonces, el que va a regular a largo término, en años, días, meses, la presión arterial, el control a largo plazo de la presión arterial va a ser los riñones. Si no, el riñón está fregado. Eso está totalmente garantizado. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué es esto? Esto es la respuesta del seno carotídeo en cuanto a la frecuencia cardíaca y vamos viendo lo siguiente. El ejercicio es distinto al reposo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a hacer ejercicio